Con el saludo para Carlos Manuel Estefanía y los oyentes de la tertulia de Estocolmo, el magazine radial en español que hacemos desde Estocolmo al mundo por FM 91.6 MHz, Radio Buchirca. Hoy para Leandro Gasco es un gusto saludar, reconocer y entrevistar al dramaturgo y promotor cultural Pedro Monge Raffuls. Buenas tardes, Pedro, qué grato tenerte, ¿cómo estás? Buenas tardes, Leandro, mucho gusto y saludo a los cubanos de Estocolmo y a otros latinos, ¿no? De allí de Estocolmo. Bueno, hoy vamos a repasar tu camino transitado. Pedro, naciste en Central Sasa, Placetas, Villa Clara, Cuba, en 1943, si tengo bien el dato, y como bien señalan Elena Martínez y Francisco Soto en Identidad y Diáspora, editado por Aduana Vieja, Pedro Monge Raffuls no es solo una de las voces más singulares y audaces del teatro neoyorquino y de la diáspora cubana, sino que es un gran promotor del teatro latino en Estados Unidos, y quiero que me cuentes en el comienzo sobre este sexto año consecutivo de celebración, el 30 de mayo del Día de la Dramaturgia y del Teatro del Exilio Cubano, fecha ideada por ti, junto a Eddie Díaz Sousa, que también va a estar con nosotros. Adelante con esta reflexión sobre este evento, características, tiene mucho que ver con lo artístico, con lo cultural y realmente trasciende, Pedro. Sí, realmente la celebración del Día del Exilio, de la cual te voy a hablar rápido, no es parte de la actividad del Centro Ollantay, de Ollantay Center for the Arts. Sí. Es el centro que yo fundé y he dirigido por muchos años aquí en New York. La celebración del Teatro del Exilio va más allá de Miami o de New York o de otras partes, sino que es una celebración del teatro que se hace, del teatro cubano, claro, que se hace por exiliados fuera de Cuba. La idea surgió porque es un teatro muy rico, es un teatro sumamente rico, ha aportado muchos autores, muchos actores, directores incluso por ejemplo Nilo Cruz, un autor matancero, ganó el premio Pulitzer aquí en New York, es decir que es un teatro rico y vasto. Pero es un teatro que se desconoce y en parte es por el problema político, porque por ser exiliado, por estar escrito por exiliados, era un teatro que es atacado, no solo en Cuba, sino que en muchos otros lugares, Europa, Estados Unidos, América Latina, por los liberales que consideran que estar fuera de Cuba es a veces un pecado, una cosa mala. Y no se reconoce o no se reconoce ese teatro. Entonces fue idea realmente de Eddie Díaz Sousa, que me dice que van a entrevistar después, que reside en Miami, y Eddie me contactó diciéndome qué podíamos hacer para llamar la atención de esa riqueza, de todo eso que se está haciendo. Y nos pusimos de acuerdo en tratar de crear un día para llamar la atención sobre esa labor que se hace. Y comenzamos. No ha sido fácil porque muchas veces los mismos cubanos del exilio no tratan de reconocer el teatro. Tú sabes que no es una cosa que mucha gente le presta atención. Pero hoy en día, después de 6 años, sí, se están haciendo actividades en distintas partes de aquí de los Estados Unidos. El año pasado hicieron actividades en Canarias, un grupo de Canarias, España, un grupo de cubanos que residen allá. Es decir, que está cuajando y se está haciendo fuerte ese propósito de llamar la atención sobre el teatro que se escribe y se hace por cubanos del exilio. Qué bueno porque que esto trascienda realmente, porque hay que reconocer el gran aporte cultural, además del esfuerzo y la vida de cada artista y cada cubano que levantando la bandera de la libertad también ha llevado la voz y transmitido la cultura por el mundo, como tú bien destacas. Y yo quiero que nos cuentes cuándo surge en ti esta pasión por el teatro, la literatura. ¿Cómo fue tu tiempo de niñez y adolescencia, Pedro? Mira,
padre era un gran lector. Mi padre era un gran lector de novelas y cuentos. No leía teatro, sin embargo. Y claro, mi padre me contagió de ese deseo de leer. Y yo también desde niño era un gran lector, guiado por mi padre, que me decía que leer o no leer. Nunca teatro. Y yo soy, como dijiste, del interior yo soy del centro de Cuba. Si Cuba tuviera centro, pero porque como Cuba es alargada no se puede hablar mucho de centro. Pero yo soy de ese centro y allí no llegaba teatro nunca. Entonces, cuando yo salí de Cuba, tuve la suerte de poder viajar por distintos lugares. Y en Medellín, Colombia, me gané una beca para estudiar filosofía en la Universidad Pontificia de allí. Y fue por primera vez donde yo vi teatro. Ajá. Nunca había visto teatro. Ya tenía 20 tantos años, 20 años, algo así. Sí. Y comencé a ver teatro. Y te soy sincero, al principio no me gustó mucho, ¿no? Pero quizás fue porque vi malas producciones. Pero luego de Medellín fui para Chicago, aquí en los Estados Unidos, y en Chicago conocí un grupo de cubanos que habían trabajado en el Teatro Nacional de Cuba, cubanos y cubanas, cuando digo cubanos me refiero a los dos, ¿no? Que habían trabajado en el Teatro Nacional de Cuba y en Chicago no estaban haciendo nada. Y comencé a impulsarlos, a embullarlos para que hicieran algo teatral, de lo cual yo no sabía nada, y lo hicimos. Y ahí comenzó mi gusto por el teatro. Pronto me vi leyendo mucho teatro, viendo mucho teatro, que en los Estados Unidos es muy bueno, y me fui pues metiendo en ese género literario que es muy rico y muy bello. Luego de Chicago me mudé para New York y seguí viendo mucho teatro, leyendo mucho teatro, y he leído mucho teatro latinoamericano también. Uh-huh. Y vi que aquí en New York había una cantidad muy grande de latinoamericanos de distintos países, casi todos de primera generación. Te estoy hablando de los años 70. Sí. Y que esos latinoamericanos no tenían dónde reunirse. Y comencé a reunirlos a través de conferencias, invitando escritores latinoamericanos que vivían aquí y pintores, organizando exposiciones de pintura y etcétera, nunca teatro, y se fue comenzando comencé a crear, sin darme cuenta, el Centro para las Artes Ollantay. Uh-huh. Ollantay es la única obra que sobrevivió a los conquistadores españoles. Sobrevivió porque los incas, estaba escrita en quechua, no dejaban que los españoles la vieran. Entonces, de ahí seleccioné ese nombre porque es lo más original y lo más antiguo que tenemos de antes de la llegada, es decir, de una actividad artística prehispánica. Y poco a poco se fue creando ese centro que llegó o ha llegado a ser muy importante aquí, yo creo, en la ciudad de Nueva York, para los latinos, para la cultura latina. Y también pues comenzamos con el teatro. Y a escondida porque me puse a escribir teatro. Uno de los programas que se me ocurrió hablando con un director de teatro puertorriqueño fue hacer un taller para traer dramaturgos de América Latina que vinieran a enseñar su técnica de escribir a los latinoamericanos que viven aquí en los Estados Unidos. Y uno de esos fue el gran maestro mexicano Hugo Argüelles. Y así con mucho miedo y en confianza le enseñé las obras que había escrito y él las consideró que eran muy buenas y que había que montarlas. Y así fue como comencé a escribir teatro y a cada día más imbuirme en ese mundo teatral que es muy rico y muy variado, muy importante. Qué lindo todo lo que destacas, ¿no? En este camino transitado, porque saliste de Cuba hacia 1961 en un bote, si yo leí bien, y aparte de después de estar en Colombia, creo que viviste un tiempo en Honduras también. Antes en Honduras que Colombia. Primero fue Honduras y después Colombia.
en Tegucigalpa primero, y de Tegucigalpa me gané una beca en la universidad, como te digo, en Medellín, y me fui a Medellín, Colombia, donde viví muchos años. Ajá. Y le agradezco mucho a la vida eso, haber tenido la oportunidad de ver distintas culturas, y más allá de la mía, que siempre conservo, que es la cubana, ¿no? Pero te enriqueces. Claro. Y cuando mencionabas a Chicago, tú fuiste cofundador del Círculo Teatral de Chicago, ¿no? Sí, con ese grupo de cubanos que te digo que trabajaban en el Teatro Nacional de Cuba y en grupos muy importantes cubanos, pero en Miami ellos tenían el conocimiento teatral, pero yo lo que hice fue unirlo para que hicieran teatro en Chicago, y al mismo tiempo sirvió para iniciarme yo en el teatro. Ajá. Ahora, tú eres notable también como conferencista, autor de clásicos, tienes obras premiadas y traducidas en varios idiomas. Yo voy a hacer mención de alguna de las obras y te voy a pedir un concepto cuando las voy citando a cada una. Por ejemplo, Noche de Ronda. Noche de Ronda se escribió, Noche de Ronda fue una comisión que me hicieron aquí, la ciudad de New York. Me hizo una comisión para acercarme a los latinos, o para acercarse ellos a los latinos que viven en New York en el momento de la crisis del SIDA. Y entonces me pidieron una cosa que era muy difícil, y era escribir sobre la preocupación de no infestarse de SIDA de una forma cómica. No me fue fácil, pero escribí la obra. La obra fue un éxito enorme aquí en New York. Gracias a Dios, fue una obra con mucha suerte, porque se llenaba, el teatro se llenaba. Hicieron 3 producciones distintas, una detrás de otra, y se ganó un premio muy importante aquí, que es el Very Special Arts Award, que lo da el Kennedy Center de Washington. Se convirtió en un éxito, y era eso, dirigirse a la comunidad, o dirigir a la audiencia el cuidado de no infestarse de SIDA de una forma cómica, y que no fuera didáctica, porque ni ellos querían, ni yo quería tampoco, escribir un panfleto sobre no hagas esto, no hagas lo otro, sino escribirlo alrededor de una cosa agradable. Y era muy difícil también, en el momento de la crisis aquella del SIDA, escribir algo para que te rieras de la posibilidad de enfermarte. Nadie se va del todo, 1991. Sí, con Nadie se va del todo. Yo estaba escribiendo un tipo de teatro dirigido a los inmigrantes latinos aquí, como fue esta que me dijiste, Noche de Ronda. Y Nadie se va del todo fue un cambio en mi escritura. Y surge que yo puedo ir a Cuba en ese año, después de 28, 29 años sin haber ido a Cuba, y pude encontrarme con, entre otras cosas, con la tumba de mi mamá, que no había podido yo ni siquiera asistir a su muerte. Y fue un choque, y regresar a Cuba fue un choque. Entonces, Nadie se va del todo refleja ese choque que yo tuve. Pero también lo importante es que no es una obra lineal, no es una obra así escrita, las cosas van sucediendo, sino que yo lo escribí como si todo sucediera al mismo tiempo. Al mismo tiempo, en los cubanos que viven o vivimos en los Estados Unidos o fuera de Cuba, y los que están viviendo en Cuba, porque aunque nosotros salimos de allá, al yo regresar me di cuenta que aunque yo estaba muy lejos, para ellos en Cuba, para mi familia, la gente que me conocía, era como si yo hubiera seguido viviendo allí. De ahí el título, Nadie se va del todo. Esa obra la hice como experimentando en un estilo que es cinematográfico y teatral, porque es teatro, pero usando la técnica del cine. Y mira, fue como dicen, esa obra ha caído bien, se ha traducido a varios idiomas, se ha puesto hasta en coreano,
y ha sido un éxito. Realmente la obra por la cual me conocen más gente a mí, se estudia en una cantidad de universidades. Este año mismo que me he enterado que la están estudiando en 4 universidades más, y en escuelas de teatro y demás. Y yo creo que no solo por el tema, que es un tema de unidad, sino que también por la forma, por la estructura dramática, que como te dije, es teatro, pero siguiendo una técnica teatral. Otra historia, 1996. Sí, otra historia, continúo con esa técnica teatral cinematográfica, pero traté de reflejar la influencia que tiene la santería en New York, cómo realmente se ha hecho fuerte, incluso entre los americanos, sobre todo los americanos de raza negra y otras nacionalidades aquí en New York, la santería cubana. Y mi propósito fue, y seguramente tú y los otros latinos lo saben en Suecia, cómo podemos influir en otras culturas al irnos. Y yo reflejo eso, cómo ha influido la santería aquí en New York, y lo hago a través de un triángulo amoroso, que es un escándalo porque la religión yoruba, sus dogmas son un poco homofóbicos. Sin embargo, yo juego con eso y la santería para hacer esa obra. Que también esta semana me enteré que la están que la están estudiando en Suiza. Suiza no lo sabía. Exactamente. Tú nos comentabas que te escribió recientemente la estudiante de literatura hispana de la Universidad Suiza de Friburgo, Irene Zulauf, con Leila Muri, que preparan un seminario sobre tu obra, Otra Historia. Sí, y Leila me escribió ayer diciéndome que son unas estudiantes de allí que están, que el profesor le dio esta obra porque la están estudiando, y ella quiere hacer su tesis, su tesis de graduación, me decía ayer, con el teatro del exilio cubano, cual me parece muy importante. Qué bueno. Pase adelante si quiere. Pase adelante si quiere es un monólogo. A mí me gustan mucho los monólogos, que es un género para los actores muy difícil y para el autor también, porque con un solo personaje tienes que hacer mover a la acción, tienes que hacer que la gente no se aburra, porque muchas veces los monólogos se convierten en palabras nada más, y pase adelante si quiere, es un monólogo que se ha montado mucho aquí en los Estados Unidos, muchísimo. Es más, esta semana comienzan a ensayarlo aquí en New York, y es la tercera producción que hacen aquí en New York. Ahora, en 2008 también destaco, recibiste el premio René Ariza a la trayectoria. Pero hablando de explorar el comportamiento humano y la alineación frente al abuso del poder en sistemas totalitarios, ahí me detengo en Tula la Magna. Eso que acabas de decir es mi interés. Mi interés es explorar el comportamiento humano frente a todas las imposibilidades que se le ponen enfrente a todo, ya sea por familia, por religión, por gobierno, por lo que sea, por trabajo. Nos tenemos que enfrentar a una cantidad de problemas, y siempre reaccionamos de distintas formas. Y ese es mi interés, investigar cómo reacciona en todas estas obras que has mencionado y en otras. Es ese siempre, investigar cómo reacciona el ser humano frente a todo eso, cómo reacciona frente al SIDA, cómo reacciona frente a la santería, cómo reacciona ante el poder. Y Tula la Magna nació de mi admiración hacia Gertrudis Gómez de Valleneda. Gertrudis Gómez de Valleneda, sabes, es una camagüeyana que salió mujer joven, pero ya era una mujer formada, salió de Cuba con mucho amor hacia España. Ha sido una mujer mal comprendida por los escritores y
incluso nacionalmente, porque muchos la acusan de no sentirse cubana, cuando descubro que en todos sus escritos, en todas sus cartas y demás, siempre tiene presente a Cuba. Entonces trato de hacer una biografía teatral, donde yo creo que también he avanzado en la técnica esa de teatro y cine, de hacer una biografía teatral sobre este personaje. Pero era una mujer muy apasionada, muy libre para su época, y la hice tomando esa característica, la pasión de la mujer y lo libre que era en aquella época, y comienzo a escribir sobre ella. Fue una mujer que cambió tanto la poesía como las reglas del teatro de su época, pero que no ha sido reconocida. Lamentablemente, fuera de los cubanos, se conoce su nombre, pero nadie la valora. Y mi intención es esa, de una forma amena, teatral, hacerla. Y también leo críticas sobre la obra a cada rato, que digo, pero ya esto lo escribí yo, porque la gente ha reaccionado muy bien frente a la obra. Uh-huh. Teatro entre dos siglos. Teatro entre dos siglos fue una antología con 5 obras mías que editó Ernesto Fundora, que es un teatrista cubano que está en Miami, y incluye 5 obras mías. Nadie se va del todo, otra historia, La vida del gato, que es la situación de una mujer, de una madre, cuando su hijo se le va en un bote de Cuba, y todos se dan cuenta a través del gato, y de ahí el título de la obra. Esa obra también está traducida al alemán y está traducida al coreano, y hay otra obra en este libro que se llama www, Solución de Cuervos, y otra, y la quinta obra es Se ruega puntualidad. Son obras nuevamente donde yo incursiono en ese asunto que tanto me interesa a mí, que es el ser humano enfrentándose a las situaciones que la vida le pone. Son obras un poco ácidas y bastante críticas, donde trato de retratar los grandes males de nuestra sociedad moderna en general y de la cubana en particular, sobre todo ahora en tiempos del castrismo. Pero trato de no dejar al lado la ternura del ser humano, y al mismo tiempo que trato de proclamar la defensa de la libertad, de la igualdad y los valores del hombre. Y me detengo ahora en ese maravilloso compendio de 61 obras de todos los tiempos, Pedro Monge Raffuls, Teatro Cubano para los Escenarios. Mira, para mí ese es mi gran orgullo, realmente. Si pudiera sentir orgullo por algo de lo que he hecho, sería por eso. Es un trabajo que me costó 11 años, leyendo mucho teatro cubano, analizándolo, y reuní, desglosé leí muchas más, pero desglosé 71 obras cubanas. Es decir, que cogí la obra, en el libro aparece toda la información posible sobre la obra esa en cuestión, y claro, sobre el dramaturgo que la escribió. La obra no se publica, sino que ofrezco la información y la crítica suficiente para que el lector se interese por esa obra y la busque y la lea. Ayer yo fui a una obra de teatro, noche, y me encontré allí un director cubano que me dijo: oye, leí tu libro, increíble, tanta información, yo no sabía, nadie ha hecho eso, tanta información, ahora me has complicado la vida porque hay una cantidad de obras que quiero leer por lo que tú dijiste. Y esa fue mi intención, dar a conocer que el teatro cubano, estoy trabajando ahora en lo mismo, en una guía igual, pero sobre el teatro latinoamericano. Espero que no me lleve 10 años. Imagínate, si la de Cuba me llevó 10 años, esta me llevará 30. Espero llegar.
Y es el propósito, demostrar que existe un teatro cubano muy rico, muy variado en temas y variado en estilo y en la forma de escritura, y que tiene el nivel de cualquier obra importante. Ten en cuenta que el teatro del absurdo nació en Cuba con Virgilio Piñera en los años 30. Sin embargo, nadie conoce eso, es más, se desconoce y se le aplica el teatro del absurdo que nació mucho después por Ionesco. La diferencia entre Ionesco y Virgilio es que uno era un cubano por allá en una isla y el otro era europeo presentándose en grandes teatros. Y eso es lo que yo trato de demostrar, que nuestro teatro es tan rico y tan importante y muchas veces anterior a lo que se hace en otras partes. No sé cómo decirlo, pero muchas veces los latinoamericanos somos un poco acomplejados y tenemos que esperar que la cosa venga de Europa, o sea reconocida en Europa, o sea reconocida en los Estados Unidos, para entonces nosotros valorarla. Sin embargo, quizás eso que viene de los Estados Unidos o de Europa, ya lo estaba haciendo alguien aquí, y mejor, como es el caso del Teatro del Absurdo, por ejemplo. Y eso es lo que estoy tratando de hacer con este libro. Hasta ahora es un libro que recién salió, no, hace 2 meses nada más que fue publicado, y hasta ahora he recibido buenos elogios, porque parece que sí, que he cumplido eso de la gente, del lector, darse cuenta de lo rico que es el teatro cubano. Espero lograrlo también, espero que siga ocurriendo esto, y espero lograrlo con el teatro latinoamericano. Así será, porque es una obra prometedora, ¿no? Nos ilustrabas de tu creación pionera de fundar en Nueva York hacia 1977 Ollantay Center for the Arts, y también yo quería resaltar que hacia 1993 creas una revista bilingüe dedicada al estudio y difusión del teatro latino en Estados Unidos y en general, ¿no? Sí. Mira, yo estaba viendo hoy en la televisión un canal colombiano que se ve aquí en New York, y por casualidad lo puse, canal desde Colombia, y tienen un programa ellos que se llama Héroes, y estaban entrevistando a un doctor Llanes, que es uno de los grandes científicos de la cuestión del cerebro, y él estaba, entonces el entrevistador le preguntó: ¿cómo se sintió usted al acercarse como latino a ese grupo de médicos que ya estaban estudiando eso, y usted ha logrado encabezarlo, que no sé? Y él le dijo: yo nunca me acerqué como latino, yo me acerqué como médico, igual que ellos. Claro. Y yo creo que eso es importante, que nosotros nos vemos una cosa y tenemos la capacidad para hacerla. Cuando yo llegué a New York, era al principio de los 70, como te decía, vi una primera generación de latinoamericanos aquí de todos los países que te puedas imaginar. Y no tenían dónde ir, no tenían dónde reunirse cultural y artísticamente. Y me di a la misión de eso. Y lo mismo pasó con la revista esta. Todo el mundo del teatro latino aquí de los Estados Unidos se quejaba: no, porque en las revistas americanas no nos pone, no, que si no se... Y yo dije: pues vamos a hacer una revista. Y comencé, ni sé cómo comencé, pero comencé. Y la revista se convirtió de pronto, la revista era bilingüe, en inglés y en español. Era porque ya yo me retiré, ya como tú dijiste, nací en el 43, nunca debiste haber dicho eso, pero bueno. Nací en el 43 y ya me retiré, y lamentablemente la revista no siguió, no continuó. Y la revista se convirtió en un medio de estudio también, de nuevo, en los lugares de teatro y en los lugares de cultura, tanto de latinos como de americanos aquí. Y sí, se hizo un corpus, me logré hacer un corpus de teatro latino que se hace en los Estados Unidos, tanto con investigaciones y críticas,
como siempre en la revista se publicaba una obra. Entonces se convirtió, se hicieron 40 revistas, salía 2 veces al año y se creó un corpus. Por suerte se conserva en muchas bibliotecas, por lo menos aquí en Estados Unidos, y eso pues ayudará a eso, a conservar el corpus. Estimado Pedro, quiero pedirte para coronar un mensaje para tus colegas escritores, dramaturgos, actores, directores, diseñadores, apasionados por el teatro y la literatura, y también el saludo especial para los oyentes que ahora mismo te están escuchando por la radio desde Estocolmo al mundo. Yo creo que tanto los que están en Estocolmo como los que estamos en New York, los de distintos países latinoamericanos, lo que tenemos es que aprovechar la riqueza que traemos de nuestros países y lograr mezclarla con la riqueza que hay en los países que adoptamos. En el caso mío, los Estados Unidos, particularmente New York, porque yo me siento un dramaturgo cubano neoyorquino, y mezclar ese mundo y trabajar por impulsarlo y trabajar por hacerlo, a los teatristas también, los que trabajamos en el arte, cualquier manifestación, pero particularmente en el teatro, tenemos que enfrentar muchos contratiempos, muchos problemas, pero lo tiene que enfrentar todo el mundo en cualquier espacio en que se mueva y no dejarnos caer, avanzar, que se logra. Si tenemos talento y preservamos, lo logramos. Muy bien, un abrazo hasta cada momento, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los oyentes de Estocolmo.